Hola, hola, bendiciones. Bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí bien gozosa, porque este fin de semana ocurrieron muchas cosas con parte del grupo de Ministerio Nuestro Héroe es Jesús, donde el Señor los exaltó en una actividad muy hermosa. Así que deseando, ¿verdad?, que continúen gozándose de esta bendición tan hermosa que recibieron los hermanos de este grupo. Bien, así que dicho esto, vamos a comenzar con el tema de esta noche. Alexis sabe de qué voy a hablar porque él estuvo ayer, pero Alexis, hoy vas a escuchar otras cosas adicionales que hablé en mi iglesia sobre este tema. Ahí tenemos a Elizabeth. Entonces, dicho esto, vamos a despegar. Vamos a hablar sobre la oposición. Oposición. Y es la contradicción o resistencia a lo que alguien hace o dice. En otras palabras, es la actitud de resistencia a Dios y a su voluntad. Repito, es la actitud de resistencia a Dios y a su voluntad. ¿Ok? Como todos sabemos, ¿verdad? La oposición es algo que siempre se ha presentado en la vida del cristiano, así como en el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia como tal. Siempre el enemigo ha tratado de destruir los planes de Dios y es una batalla que estará de continuo hasta que el Señor destruya a quién, a Satanás, al adversario, ¿ok? Nadie está exento de oposición ni por más lindo que sea, ¿verdad que sí? Entonces, Pablo dijo que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Eso lo hemos dicho aquí muchas veces, que debemos estar prestos para la batalla, que sabemos que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes de maldad, contra gobernantes de las tinieblas. Pero en medio de todo, nosotros sabemos que Dios es más poderoso que la oposición y puede vencerla. Ahora bien, para aclaración, el tema de la oposición estará enfocado única y exclusivamente a lo que respecta a la iglesia. Yo no voy a hablar de la oposición que se presenta en los hogares con familiares que no le sirven al Señor. Ese no es el tema. Pudiera hablar de ese tema luego, pero el tema de esta noche va a estar enfocado en lo que es dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la oposición? ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de la oposición? ¿Alguien sabe? ¿O alguno? Para los planes de Dios. Yes. Sí. Desanimar. Ajá. La están diciendo hasta en orden como las tengo aquí. Detener el plan de Dios, deprimirlo. Distraerte. ¿Cómo, Lu? Distraerte. Distraernos, confundirnos. Oye, están en orden. Pensar que todo se ha acabado, perder la fe, que dudemos también, ¿ok? Entonces, formas en que se manifiesta la oposición, formas, ¿ok? Vituperios, ¿ok? Esos son calumnias que difamen a algún miembro de la iglesia o algunos miembros de la iglesia que están trabajando ahí mano a mano. La murmuración o la cizaña, ¿ok? Sabemos que eso lo podemos encontrar en medio del redil. La envidia también es otra forma de manifestarse la oposición, ¿ok? El que tiene envidia puede manifestar comentarios al que Dios está usando, ¿ok? Comentarios fuera de lugar, ¿ok? Y el Espíritu Santo, el que tiene el discernimiento, el Espíritu Santo le va a mostrar, ay, este tiene high de envidia, ¿qué es eso? ¿Mm? El que tiene envidia siempre va a estar pendiente a lo que haces o lo que hace cierto grupo dentro de la iglesia que está trabajando fuertemente, ¿ok? Te tiene en la mirilla o tiene ese grupo en la mirilla esperando el momento oportuno para manifestar la oposición. Mire, si usted supiera una cosa que podrá sonar tan sencilla de decir, como llegar a un lugar siendo nuevo
teniendo usted, ¿verdad? Su llamado, que usted sabe que Dios lo llamó a algo, usted está seguro, se encuentra con otros que son líderes y uno de allí lo mire de arriba abajo. Y ya con la miradita arriba abajo, ya te dijo muchas cosas. ¿Ok? Porque hay unos que la envidia se les sale porque se creen que el liderazgo pudiera ser, ¿verdad? Es más que para ellos, no me estoy refiriendo solamente a pastores, ¿ok? No vayan a pensar que dos con pastores, ¿ok? Esas cosas pasan. Entonces, hay a la oposición también a través de la envidia. A veces hay gente que no te responde con un saludo y ya están encaretados porque tú les molestas. Son groseros. Y mira, había un profesor mío en una clase que él decía, mira, hay bacalao para todo el mundo. Mira, hay comida de cielo para todo el mundo. Hay dones para todo el mundo. Hay dones y llamados y ministerios para todo el que acepta a Cristo Jesús. Porque mucha es la mía y pocos los obreros. Todos tenemos algo que hacer en el reino de Dios. No sé por qué a veces se tiene que manifestar la maldita envidia. La subestimación también es una forma de oposición. Que no crean en ti, que no crean en lo que tú cargas, ¿ok? Hay personajes dentro de la iglesia que creen que no tienes la capacidad para predicar, para evangelizar, para cantar, adorar o hacer algo para cooperar dentro del cuerpo. Y algo tan sencillo como tú sabes, como orar. Mire, hay gente que por dentro ya vieron lo que usted carga, ¿ok? Y se sienten amenazados. Ah, espérate, quiero hacer un paréntesis para los que son nuevos en el Evangelio, ¿ves? Porque no quiero que se me desanimen. Mire, si en el mundo laboral se presenta oposición en el trabajo, porque siempre hay uno, así pasa dentro del cristianismo. Nos encontramos los buenos y nos encontramos los malos. Pero déjeme decirle, eso no es excusa para decir, me voy de aquí, prefiero quedarme en casa. Corro en casa y ayudo a un necesitado. No es excusa porque Jesús tuvo un traidor y él sabía que fue Judas, y lo he dicho aquí anteriormente, y porque Judas lo iba a traicionar, él se iba a quitar, se iba a ir a su casa, ahora le llamas nada. No, NO. Vamos a continuar en el redil, ¿ok? Yo he sabido ver personas, mire, porque eso son cosas que el Espíritu se lo muestra a uno, no es que uno tiene sentido de persecución. Yo he sabido ver personas que el Señor me muestra que tienen envidia, ¿ok? Que están pendientes a todo lo que tú haces y mirándote arriba abajo y empiezan a competir. Se crea ese espíritu de competencia contigo ahí, sin tú mover un dedo, sin tú hacer nada, se levantó la oposición, ¿ok? Estoy hablando de formas de oposición, ¿ok? Las afrentas. La afrenta también es otra forma de oposición. Esas palabras hirientes que duelen en el corazón. También nos encontramos con personas así. Mire, yo he escuchado de casos que le han dicho, cojo esta Biblia, la tiro contra el piso y te brinco encima. Y afrentas y palabras, oposición, oprobio, martirio, sí, está por un tiempo que a veces pudiera parecer que no se acaba, pero sí tendrá su fin. Miren, hay líderes que han sufrido oprobio por la oposición, por oposición de ovejas. Pero déjeme decirle algo. Lo triste es que han dejado que la oposición se los coma. Y eso no debe de ocurrir. El pastor, el ministro que es entendido, debe ponerse bien la cojeíta y ajustársela. Usted sabe que usted está trabajando bien para el Señor, viviendo en santidad. Usted tiene que poner a la persona en su lugar y si no se va a someter, ¿eh? Aquí hemos hablado de la enfermedad, ¿verdad? Que ha habido también en ministros, incluyendo pastores, pero también hoy estamos hablando, ¿verdad? Del lado bueno, ¿viste? Que también hay pastores que son buenos.
¿Mm? Yo he conocido de casos así, ¿ok? Ok. Tenemos gente excusándose. Desobediencia. Eso es oposición. Uno no deja, se pone desobediente contra el pastor. ¿Qué es eso? ¿Ok? Cuando nos creemos los cheches de la película, porque hay unos que se creen los cheches de la película. ¿Ok? Eh, perdón. Desobediencia, perdón. Ese es otro tema, perdón. Cuando el cristiano no se quiere someter al pastor que está en lo correcto, ¿verdad? Aclaramos, porque nos hemos encontrado con pastores que han querido hacer lo que le hagan, oprimir las ovejas, pero ese no es el tema. ¿Ok? Egoísmo. Egoísmo. Hay ovejas dentro del redil que se creen los cheches de la película, para los que son de otro país que se creen la gran cosa. ¿Ah? O cuando ven que se presenta una idea, que el Señor quiere traer algo, sale una persona humildemente diciendo, ay, mira, pues yo puedo traer esto, y viene una ahí, yo lo voy a hacer. Ay, perdón. Y empieza a crearse esa oposición, y por ahí empiezan a salir más cosas, y hay otras formas que se discutirán más adelante de oposición, ¿ok? Entonces, personajes que sufrieron oposición en la Biblia, ¿verdad? Tenemos muchos, pero no los puedo mencionar a todos. Sabemos que a Pablo se le presentó mucha oposición por predicar el evangelio, y para darles algunos ejemplos, ¿verdad? Segunda de Corintios 11, 16 al 33 habla sobre los sufrimientos de Pablo. Claro está, quiero aclararle algo. Hay sufrimientos en aquel entonces que fueron bastante fuertes por el estilo de vida que había y eso, pero no quita que nosotros no padezcamos, ¿ok? Por causa de Cristo. Este es él diciendo, aquí yo pongo como 3 puntos suspensivos para no empezar a decirlo primero. Ya en el 23 más adelante él dice que él sufrió azotes, que estuvo en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Él vino y dijo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Eso no es oposición? Claro. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, peligros de los gentiles, peligros en la sociedad, peligros en el desierto, peligros en el mar, ¿verdad? Hay unos que ustedes van a ver que son padecimientos, sufrimiento, otros los pueden separar y decir, esto es oposición. Peligros entre falsos hermanos, así dijo él. Y después esto es sufrimiento en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y una combinación de oposición, ¿verdad? Con sufrimiento. Otro que sufrió oposición, ¿quién? The King of Kings, Jesus, Jesús, el Rey de Reyes. ¿Cómo era la posición que él presentaba? Gracias, Deli. Pues mira, teníamos ahí a quién, a los famosos fariseos, a los quisquillosos, que siempre, ¿verdad? Que hacían la vida imposible, querían hacer la vida imposible con comentarios fuera de lugar para tentarlo o sacarlo de onda. Lo subestimaban incluso, ¿ok? David también sufrió oposición por parte de quién. ¿Saben por quién David sufrió oposición? Por parte de su suegro Saúl, bien gracias, que se llenó de envidia. Moisés presentó oposición por parte del rey, ¿verdad que sí, Deli? ¿Ah? Porque no quería soltar al pueblo. Elías también sufrió oposición. Tenemos a la reina Jezabel, ¿verdad? Que lo amenazó de muerte, ¿ah? Una oposición. Entonces, siguiendo con Pablo, en 2 de Timoteo 4, 9 al 18, él escribe a Timoteo y él habla sobre algunas oposiciones que él recibió. Nehemías y Zaida, gracias. Él viene y dice a Timoteo, mira, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, que dejó
apostató y se fue al mundo, ese es Demas, pero entonces él viene y dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero después él viene y dice, porque es que siempre ahí tienen que haber unas palabras buenas, de esperanza. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Te preservará para su reino celestial. Amén. Yes. Entonces, ahora vamos con ejemplos de opositores. Ahora nos vamos a los contrarios, nos vamos al bando de los que presentan oposición. Mira, ayer en la iglesia yo traje a Tercera de Juan 9 al 10. Tercera de Juan 9 al 10. Resulta que allí Juan escribiendo a un tal Gallo, ¿ok? Él escribe a Gallo, eres un servidor, ¿verdad? Él es cristiano, lo elogia, le hace ver todas las cosas buenas que ha hecho, él está encantado, ¿verdad? Por todo lo que Gallo ha estado haciendo, inclusive menciona a otra persona, otro personaje que se llama Demetrio, que también, ¿verdad? Le dice lo mismo, lo elogia, le da consejo, pero ¿qué pasa? Hay uno de ellos que es opositor y está en el 9. Se llamaba Diótrefes, como Dios y después de tres tres, Diótrefes. Este es él diciendo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. ¿Y sabe qué? Los expulsa de la iglesia. ¿Cómo la ven? Un mismo hermano. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Un opositor. Que dice que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Ajá. Eso es lo que se cree en la gran cosa. Ajá. Y hablaba peste. Y hablaba peste de ellos. Ajá. Palabras malignas contra ellos, dijo él. Y no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que eso pasó ahí? Le aseguro al 100%. Eso pasa en vida real. Ha pasado. Lo demás. Ha pasado, mi gente. Ha pasado. Hay unos que temen que le coman los dulces. ¿Cómo es posible? Hay bacalao para todo el mundo, hay comida para todo el mundo, hay ministerios para todo el mundo, hay llamados para todo el mundo. Enfócate en lo que Dios te mandó a hacer y ya, mira, gringola, gringola, gringola. ¿Ok? Otra opositora de parte de Diótrefes, que espero que no se lo olvide a nadie en esta vida, porque a mí jamás se me va a olvidar. Tenemos a Faraón, ¿verdad? Ahora vamos a lo contrario. Faraón fue un opositor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Saúl, el suegro de David, un opositor. Herodes, otro opositor. Los fariseos, los opositores. Los amalecitas se opusieron, se interpusieron en el camino, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel iba saliendo, ¿verdad? Entre otros, saliendo del desierto, otros, iban por el desierto, perdón. Otros opositores hay. Entonces, Mateo 5, 11 al 12 dice, de Jesús hablando, bienaventurados, eso significa bendecidos, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Después viene y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y como decía yo ayer, mira, cuando en la iglesia, ¿ok? Hay hermanos que tienen un verdadero depósito, un depósito genuino de servirle al Señor, tienen una relación de verdad de tú a tú con el Padre. La oposición se va a levantar. Tarde o temprano se va a levantar. Y como yo decía ayer, porque es que no se me olvida, mira, de una cosita así, puede salir algo así. ¿Ok? Se presenta la oposición muchas veces porque no quiere que la gloria de Dios sea manifestada. Vamos por ahí. En 2 Corintios, ¿verdad? 4:10, Pablo dijo que siempre íbamos a llevar en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira, nosotros como cristianos, de alguna manera u otra, vamos a padecer. No nos van a clavar, bueno, hay algunas personas que sí, que han muerto así, pero vamos a sufrir. Tenemos momentos de paz y alegría, pues no quiero que vayan a pensar que todo, o sea, hello. Hay momentos de paz, hay momentos de gozo. Yo sé que todos lo hemos experimentado aquí, pero hay momentos donde viene la oposición y muchas veces no quiere decir que usted está haciendo algo mal. El que es ignorante sabe que puede decir, ay, mira, qué mucha oposición tiene este o tiene esta. ¿Mm? Algo malo debe de estar haciendo. Sí, porque está el que habla y no sabe, no sabe. Pero el que está ahí, dándole a la roca, ahí siempre conectado del Espíritu de Dios, la oposición por lo temprano se va a levantar. ¿Ok? Eso pasa, pero nada está perdido. El enemigo detesta tanto al cristiano verdadero que se la va a ingeniar para entorpecer la gran comisión. ¿Ok? Pablo dijo que los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿ok? Y en el ámbito eclesiástico, recordemos que en el redil, o sea, en la iglesia, va a haber uno o varios que van a presentar oposición a lo que Dios quiere establecer. Y muchas veces quienes presentan este mal son personas que se han desenfocado del carácter de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque su fruto se ha secado. Repito, en el ámbito eclesiástico, recordemos que en el redil, en la iglesia, va a haber uno o varios que van a presentar oposición a lo que Dios quiere establecer. Y muchas veces quienes presentan este mal son personas que se han desenfocado del carácter de Jesús porque su fruto se ha secado. A veces se nos olvida que el evangelio es para todo el mundo, no para un grupo selectivo. Recordemos que el enemigo vino a despojarnos de las armas del cielo. ¿Cuáles son las armas del cielo? La palabra de Dios es nuestra espada, es nuestra defensa, ¿ok? Y quiero aclarar algo. Hay oposiciones que son como bobas, ¿ok? Y se resuelven sin complicidad alguna. Pero hay otras que realmente son molestosas, ¿ok? Primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, son bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mira lo que dijo, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aleluya. Leí que un creyente debe considerarse afortunado
a causa de ser vituperado o de sufrir persecución, lo cual es evidencia de que el Espíritu está sobre el creyente. O sea, lo mismo que acabo de decir de la Biblia, se lo dije en otras palabras. ¿Ok? El Espíritu está sobre ti, no es Satanás, es el Espíritu de Dios. Y por eso es que el infierno se revuelca. ¿Mm? Bien. La pregunta de los 64,000 cabidos. ¿Con qué ojos debemos mirar al opositor? ¿Mm? Misericordia. ¿Con qué ojos debemos mirar al opositor? Cierto, Luz, tú lo has dicho correcto. Misericordia. Pagaremos siempre con el bien, aunque nos saquen las canas verdes. A veces hay gente que se empeña en mantenerse en la posición de enemigo, ¿ok? Pero la misericordia siempre habrá que tenerla. Y como dijo Pablo, que el Señor le pague conforme a sus actos. Tan sencillo como eso. Así. Pense el bien con el mal. Aquí, los que son viejitos ya saben que yo le he dicho 500 veces, pero esta vez le voy a añadir algo. Yo presenté una posición que aunque no fue dentro de la iglesia, fue un momento dado donde la oposición estaba en todo su apogeo, en todas las áreas de mi vida. Y una persona que era cristiana, de momento, se apoderó la oposición por parte de ella, no solamente con esta servidora, sino con otros cristianos también. Y el Señor me dijo, ora mamita, porque lo que viene es... Y oré un año. Bueno, los que son nuevos lo tengo que decir, mi gente. Oré un año y el Espíritu me decía, me dijo lo siguiente, pero espérate. Yo veo que esta persona oraba porque supuestamente había una persona que era opositora. No, yo vengo y digo, mira, tú estás orando por fulano. Sí, la misma que era opositora. Sí, pero nada pasa, nada pasa. Y el Espíritu me mostró por qué era que no pasaba nada. Y era que cada vez que la otra le molestaba a lo mejor a la que era cristiana, que resultó ser opositora, le mentaba a la madre, la insultaba. Y ahí el Espíritu me dice, ¿ves? Por eso es que yo no la complazco en su petición, porque hace igual que la otra. Entonces, yo me puse a orar, un año, hasta que el Señor en una visión me mostró que venía a sacar del medio a esa persona. Y en la visión pude experimentar literalmente lo que esa persona iba a sentir. Ouch, ouch, ouch. ¿Y qué pasa? El Señor la sacó del medio. Y en ese caso, esa persona está, lamentablemente, 2 años lleva en la cárcel y va a estar por buen rato ahí. Pero ¿qué pasa? Hay algo que les voy a añadir esta noche a los que son más viejitos que no sabían nada, pero hoy los nuevos, ¿verdad? Se beneficiaron de la historia completa. Resulta que esta persona opositora, antes de que estuviera 4 rejas, bajo reja, le hizo la vida de cuadritos a otra persona fuertemente y buscó la manera que sacaran esa persona del área. Sacaron. Tan reciente como después de 3 años. Esa persona fue devuelta al área y en mejor lugar. Porque Dios es justo. Nos alegraremos, nos burlaremos cuando el Señor ponga su mano y ponga para su número a esa persona. Bueno, tú no te vas a burlar, pues tú no te puedes burlar. Tú te alegras de que el Señor, gracias Señor, gracias Padre amado. Ay, ya era tiempo. Gracias, le damos las gracias. Hay que hacerlo. De que duele, duele. Por lo menos en mi carácter personal me dolió. Y sabes cuando puedas, si puedes ponerle mi... Ok. A mí me dolió porque son personas que en medio de todo, tú no quieres ver a una persona así. Y lloré mucho porque tú no quieres que esas cosas pasen. Bueno, porque es que lo menos que yo me imaginaba es que eso fuera a pasar. Pero es que había maldad. Maldad. Entonces, ¿verdad?
Yo sé que a veces en la carne uno, pero no podemos dejar que esa carne venza. Para nada no podemos. Lo mejor es orar por esa persona, ¿verdad? En el Padre Nuestro nos lo recuerda, ¿verdad que sí? Orar por los que, ¿verdad? Los que son enemigos, etcétera, etcétera. Muchas veces, pues, el Señor termina sacando del medio al opositor que es bastante fuerte. Son dos opciones. O se acomoda y se ajusta o lo saca del medio. ¿Para qué el Señor permite la oposición? ¿Para qué? Varias razones. Para probarnos a ver si ponemos en práctica los frutos. Eso también puede pasar. ¿Ok? Eso también puede pasar. ¿A ustedes no les ha pasado que pasó algo y uno como que metí las patas porque hice esto? Para la próxima no lo voy a volver a hacer. Y cuando llego a la próxima, así, chévere. Respondí bien ante la oposición. Para que su gloria sea manifestada. Para que su gloria sea manifestada. Y esta, para que nos avispemos porque tal vez hemos estado descuidando algunas áreas de nuestros deberes cristianos. Repito, para que nos avispemos porque tal vez hemos estado descuidando algunas áreas de nuestros deberes cristianos. A veces, ¿verdad? Hacemos muchas cosas para el Señor, pero a veces se nos olvidan unas cosas. Mira, el cristiano, ¿verdad? Ora individualmente, pero cuando en la iglesia, recuerden que estamos hablando en la iglesia, pero cuando en la iglesia se ha presentado oposición, se supone que los entendidos se deben unir ¿para qué? Para orar, para clamar y para ayunar. Porque, ok, es muy fácil decir, yo oro en casa. Está bien que ores en casa, pero es necesario la unidad del cuerpo para orar, para clamar, para ayunar. En la unión pasan muchas cosas y el Señor quiere eso también, el pueblo clamando, unido, para que la oposición sea quitada del medio. Es necesario. A veces como que, pues, ¡ay! Que la oposición, mire, o la oposición ya está casi en la nariz y no hemos hecho nada. Hay que orar, hay que clamar. A veces no nos podemos quedar muy cómodos en una esquina ahí. No va a hacer todo, Dios. Ahí unirse. El Señor quiere también al pueblo unido, unido. No nos olvidemos de eso, somos un mismo cuerpo. Y claro está, habrán opositores que no van a hacer nada, pero ya lo que el Espíritu les reveló, qué es lo que está pasando, únanse rapidito a orar, únanse. Ahí mismo, el mismo Pablo le advirtió, mira, fulano a mí me dejó arrollar, cuidado con este. Pues mira, a veces usted tiene que hacer esto. Tienes que acercarte, hermanos, ¿verdad? Uno se en grupo, en algo formal, esto está pasando, vamos a orar, tienes que tener cuidado por esto y esto y lo otro. Pues la oposición es como las zorras esas también pequeñas, ¿verdad? Ay, bendito. Entonces, huiremos de la oposición. Huiremos de la oposición que está dentro de la iglesia. Mira, la oposición a veces pica y es molestosa. Y como decimos los puertorriqueños, ¿cómo pica? Cuando algo te... ¿Verdad que sí? ¿Huiremos de ella? No, de ninguna manera vamos a huir de la oposición, te aclaro. Esto no tiene nada que ver con que el sabio ve el mal y se aparta, vamos a ser los más guapetones. Eso no se trata de eso. O sea, por favor, ¿verdad? Que se entienda bien el contexto. Como mencioné al principio, esto se trata de cuando Dios quiere que se haga su voluntad dentro de la iglesia. O sea, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que enfrentarla. ¿Ok? La oposición debe ser enfrentada. Primero que nada, la oposición no debe ser confrontada en la carne. No debe, porque vamos a embarrar. Yo he escuchado a cristianos decir, aquí no metas la palabra de Dios. Así, se le salió lo de la carne frita. Aquí no metas la palabra de Dios. Así. Y ciertamente eso demuestra ignorancia, ¿ok? E insensatez. Entonces, vamos a enfrentarla siendo mansos como paloma y astutos como la serpiente, ¿ok? Vamos a orar, vamos a ayunar para la destrucción de fortalezas. ¿Y tú sabes qué hace el ayuno también?
El ayuno, ¿verdad? Cuando nos unimos en oración y todo, cuando tú vienes a ver, el Señor ha ablandado un corazón. Cuando menos te lo esperas, ¡ah! Salió sencillo, se hablando el corazón y ¡ah! ¡Qué bueno! ¡Se fue la posición! ¡Ah! Responder de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que es importante estar alimentándose de la palabra. Vaya a los estudios bíblicos de su iglesia. Si quiere venir aquí también, pues si los lunes no tiene nada que hacer, venga aquí también, se llena de una palabra. Y también tenga sus estudios personales con el Señor, escriba, documente, ¿qué significa esta palabra acá arriba? Analice, escriba papeles, libreta, analice. El Señor le va a dar conocimiento, entendimiento, criterio propio para saber expresarse, ¿ok? Cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no sabemos cómo defendernos en este tipo de situaciones. Cuando lo tenemos, sabemos cómo defendernos, ¿ok? Con la palabra propicia. Mira, hay tantos tesoros guardados en la palabra de Dios, tantos ejemplos, tantas situaciones donde está la respuesta que uno dice, wow. Entonces, eso que aparece ahí en Juan con Diótrefe, wow. Si usted supiera, eso los hay, ¿ok? Responder como lo haría Jesús. Yo siempre lo estoy diciendo aquí. Usted, cuando usted estudia la palabra y Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento, ve a Jesús, ve su carácter allí, eh, se queda impregnado aquí. Se queda. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo respondería Jesús ante un grupo de personas que están insultando a una muchacha y la están juzgando? Tú sabes cómo respondería. Usted tiene que conocer a Jesús. Jesús haría esto, Jesús hubiese hecho esto. Usted tiene que conocer a su padre. Hello, Pablo, Pablo. Mira, ayer yo dije algo que el pastor se rió. Yo le he mencionado aquí la historia de cuando, porque ¿verdad? Quiero aclarar algo, ¿verdad? Antes de nosotros convertirnos al cristianismo tenemos una personalidad. Unos son más calmados, unos son más espontáneos, y aún en el evangelio tal vez mantienen lo de ser más espontáneos, ¿verdad? Y Pablo era Pablo. Pablo, cuando tenía que decírsela en la cara, se la decía por el celo de las cosas del Señor, pero no todos eran como Pablo, pero Pablo es hijo de Dios, amaba a Dios. Pablo en un momento dado vio que presentó oposición, ¿se acuerdan? Bar Jesús, Elimas, el profeta falso. Bar Jesús realmente era un profeta falso, era un mago, pero también se llamaba Elimas, lo pueden ver en paréntesis. Y él en una se percata, Pablo se percata un momento dado que este profeta andaba con un procónsul llamado Saulo Pablo. Y se dio cuenta que el falso profeta buscaba la manera de que Saulo Pablo no escuchara la palabra de Dios. Y dice la palabra que, creo que eso está en hecho, que cuando Pablo se dio cuenta, se le quedó mirando a los ojos, se dio cuenta en el espíritu que se le estaba oponiendo a que escuchara la palabra de Dios. Usted sabe cómo lo llamó, ¿se acuerdan, verdad? Hijo del diablo. Ahí fue donde el pastor empezó a reír. Pablo era Pablo, pero la oposición se presentó. ¿Ah? Hay gente así también que se opone para que no escuchen la palabra de Dios. Los hay. No estoy, ¿verdad? Incitando que usted tiene que responder, hijo del diablo, a la gente. Yo simplemente le traigo varios ejemplos, Jesús de una manera, Pablo de otro, pero respondían, ¿entiendes? El cristiano no debe tener miedo a confrontar al opositor a través de la palabra, ¿ok? Y bien importante, Peñito, y bien importante, Peñito puso de ejemplo, no debe estar solo, siempre debe estar acompañado, como está ocurriendo dentro de la iglesia, debe ser más de uno porque hay un testigo, porque entre dos, ¿quiénes fueron los únicos que vieron? Eso no tiene nada que ver cuando van a pedir perdón, que es otra cosa, ¿verdad? Pides perdón a sola, no te entiendes, pues buscas a otro y después ante la iglesia, la. Pero estos asuntos hay que confrontar. Así que no permitamos que la oposición nos amargue y nos saque de órbita. Resistámosla, no nos rindamos. La oposición no es eterna.
para los hijos de Dios. En algunos casos pareciera, pero no, o sea, ella tiene su final. Recordemos que luego vendrá la victoria y que a futuro será una gloria eterna. O sea, podemos experimentar también victoria prontamente, pero más adelante viene una victoria mayor. Así que ese es el tema de esta noche, como les dije, va a ser preciso, conciso. Mañana voy a estar en Facebook Live discutiendo este tema, ¿verdad? Para beneficio de las personas que no entran al Zoom y esperando que se les haya quedado algo en el positivo del tema. Recordemos, siempre vamos a tener oposición en algún momento dado. Eso de que piches and cream, porque yo he visto algunas personas que viven un viaje que piches and cream. Yo digo, qué perfecto es todo. Pero cuando te pones a indagar y ves, ya entendí qué es lo que está pasando. No es que no podamos tener calma, quiero aclarar, no se me asusten. Venir momentos de abundancia, de calma, claro, pero en algún momento se va a presentar la oposición. ¿Cómo la vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a buscar las soluciones? En la palabra de Dios. Busca. Si te sientes inconforme, el Espíritu te va a guiar. Señor, guíame. Busque ayuda del pastor, de una persona entendida y que lo guíe a través de la palabra. Esa es tu mejor alma. Entonces anda, mira, con seguridad. Con seguridad. Entonces se abre el foro. No quiero que nadie se me vaya, no sé que tenga algo demasiado importante que hacer. Se va a abrir foro. Para los nuevos, abrir foro es, vamos a discutir algo del tema al respecto, ¿verdad? Su sentir. Si usted ha tenido una oposición a alguna iglesia, usted no va a mencionar nombres de iglesia ni nombres de nadie, porque esto no se presta aquí para murmuración. Es, ¿verdad? Se explica todo en el contexto de lo que se ha hablado, pero no hay que mencionar nombres de nada, ¿verdad? Porque tenemos que respetar eso. Entonces, luego vamos a aclamar. Sí, voy a apagar el récord. Gracias, Delis. Bye, déjame apagar el récord. Chao, nos vemos pronto.